This the new Chevrolet Corvette. Y no hablo inglés. Muestra de ello es los cientos de videos que tengo donde me toca hablar alguna frase en inglés. Mediante Eric Converse, responsable de contenidos de Classic Communication y Media Relations. Lo que sí tenemos es un nuevo Corvette, mucho más potente y con ello rompe muchos hitos. Averigüemos qué lo hace tan especial. De nuevo, el Corvette ZR1 es toda una obra de ingeniería, concretamente su motor V8 que se avista desde la ventana trasera que vuelve a estar dividida recordando a los Corvette más antaños. Este 8 cilindros en V es el corazón del Z06 llamado el LT6, pero en aquel caso el atmosférico es de 5,5 litros con cigüeñal plano. Este bloque bautizado como el pequeño bloque Géminis ya rendía 689 caballos de fuerza. Para este caso se le han endorsado dos turbos que llegan a la mágica cifra de 1079 caballos de fuerza a las 7000 revoluciones y nada menos que 1123 Nm de torque. Por supuesto, este LT6 se ha revisado y reforzado casi por completo para poder ir sobrealimentado, por ejemplo con un sistema de admisión completamente nuevo, válvulas ajustadas o nueva inyección, entre otros. También la transmisión automática de 8 relaciones ha sido revisada. El otro gran pilar nuevo de este Chevrolet Corvette ZR1 es su traje aerodinámico. La variante estándar equipa un alerón activo con labios delanteros en fibra de carbono y mayor ventilación para los frenos y deflectores móviles delanteros, pero se le puede vestir con un pack de rendimiento denominado ZTK, cuyo protagonista es un gigantesco alerón de fibra de carbono con aletines laterales inclinados. Además, la suspensión Magnetic Ride va ajustada con muelles más rígidos y un labio delantero aún más generoso. El Corvette presume que con esta configuración genera más de 544 kilos de carga aerodinámica a velocidad máxima. Además, este ZR1 goza de unos avanzados frenos carbocerámicos concebidos para aumentar su durabilidad y soportar temperaturas más elevadas. Tiene disco de 400 milímetros adelante y 390 milímetros detrás, que se adivinan entre los radios de las llantas de 20 y 21 pulgadas respectivamente. El menú se completa con unas llantas Michelin Pilot Sport 4S para la versión estándar y los Cup 2R si optas por el pack ZTK. Todos estos ingredientes combinados con 1665 kilogramos y 1700 para el cabrio se traducen en una velocidad máxima de 340 kilómetros por hora y Chevrolet promete que será una vez más el terror de los drags, convirtiéndose en un coche con menos de 10 segundos en el cuarto de millas. Además, gracias al nuevo sistema de frenos es capaz de pasar de 320 km a 130 en solo 24,5 segundos, un 22% más rápido que el ZR1C7 y un 53% menos que el ZR1C6. Estos dos sucesores, por cierto, firmaban ya 755 y 647 caballos de fuerza respectivamente. Por poner contexto, los estratosféricos 1079 caballos de fuerza de este nuevo capítulo en el ZR1, Chevrolet ha tirado la nostalgia añadiendo la ventana trasera dividida que deja a la vista su corazón V8. Esta espina dorsal que puede ir en fibra de carbono o en el color de la carrocería no es mera estética, también tiene su sentido funcional ya que ayuda a refrigerar el motor. En conjunto se complementa con un techo de fibra de carbono y nuevas llantas de aluminio o de fibra de carbono también, que ayudan a reducir aún más su peso. Las emblemas del ZR1 lucen dentro y fuera de su fisonomía, quedando sobreimpresionados en el volante y los umbrales de las puertas. Todos son buenas noticias, la única mala es que toca esperar a verlo en las calles. Chevrolet lanzará al más bestia de los Corvette a principios del 2025, sumado a la gama actual que se compone por el Stingray, el Z06 y el espectacular E-Ride híbrido, el primero de su historia y con 655 caballos de fuerza. Como no podía ser otra manera, el ZR1 supera a todas sus versiones a lo largo. En resumen, este auto demuestra que todavía se pueden hacer motores V8 sin ayudas de algún sistema eléctrico híbrido o como nos tienen acostumbrados las marcas europeas. Claro, aquí también entra una variable al juego. Estados Unidos tiene muchas menos restricciones en cuanto a contaminantes que emiten los vehículos. Estados Unidos todavía se puede dar el lujo de hacer V8 de este tipo de potencia sin ningún sistema eléctrico que intente reducir los contaminantes. Y sin duda un modelo que le va a hacer cara a este Corvette será el nuevo Porsche Panamera Turbo S High Hybrid. Anda a ver lo que le hice un video, está muy bueno.